Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 3 de abril de 2024. Me da la sensación de que la noticia más destacada del día la vuelve a contar hoy el diario El Confidencial. Ayer ya creo que se apuntó un tanto, informativamente hablando, cuando nos contaba que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, había redactado y firmado de su puño y letra una carta de recomendación dirigida al Ministerio de Economía para que la UTE del empresario Carlos Barrabés, que para entendernos es el conseguidor de la cátedra que ella dirige, la Universidad Complutense de Madrid, consiguiera un contrato del gobierno valorado en 7 millones de euros, cosa que ya sabemos que finalmente consiguió. Esta es la noticia de ayer. Y además ayer pues esta noticia despertó una gran marejada de carácter político. El Partido Socialista dijo desde el primer momento que había sido una operación impecable cargó contra el Partido Popular. No sé muy bien por qué, porque la información no venía del Partido Popular, venía de un medio de comunicación que hoy, por segundo día consecutivo, vuelve a apuntarse otro tanto en la misma línea. Hoy lo que nos cuenta El Confidencial es que Begoña Gómez redactó una segunda carta de apoyo para que esa misma UTE de Barrabés consiguiera otra adjudicación. Estamos hablando de una adjudicación distinta, pública, naturalmente, del gobierno en plena pandemia, y esta vez por un importe de 4,4 millones de euros. Y también sabemos que finalmente esa adjudicación la consiguió la UTE del señor Barrabés. Por lo tanto, estamos ante un hecho informativo que, según el principal jefe de la oposición, el señor Feijóo, lo que requiere es una explicación. Pero, ojo, no una explicación de Begoña Gómez. Esta es, la nota diferencial. Saben que en el Partido Popular hay muchas personas que consideran que habría que cargar directamente contra la mujer del presidente del gobierno. Y, sin embargo, ahí el jefe del Partido Popular está haciendo como de freno. Está tirando de las bridas del propio partido y dice no, de lo que se trata no es de que venga Begoña Gómez a declarar ante ninguna comisión ni parlamentaria ni nada parecido. De momento, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar explicaciones. Esta misma mañana en Antena 3 lo ha vuelto a repetir con toda claridad. Ayer, medios de comunicación acreditan que hay informes favorables a empresas por parte de la familia del presidente, y esos informes se tienen en cuenta en el concurso de adjudicación, y resulta que se adjudican a esas empresas. Esto no ha ocurrido nunca en la democracia española, jamás. Por tanto, a mí me preocupa, primero, que aclaremos estos asuntos, y segundo, que el presidente del gobierno diga si está o no en un supuesto conflicto de intereses y si ha incumplido o no la ley de altos cargos. El presidente del gobierno todavía no ha dicho nada. Y además ustedes habrán visto que esta referencia que ha hecho esta mañana el señor Feijóo en el programa de Antena 3 era en referencia a lo que había publicado ayer el diario El Confidencial. Como les digo, hoy ha vuelto a publicar una segunda entrega de una segunda carta, también con la rúbrica de Begoña Gómez y también intercediendo por la UTE del señor Barrabés, que es el que le consiguió la cátedra que ella dirige en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, insisto, Feijóo, a pesar de todo eso, sigue sin querer que sea Begoña Gómez la que declare. Lo ha dejado muy claro, no es partidario de que sea Begoña Gómez la que declare. No tengo ningún interés. La mujer del presidente del gobierno tendrá que dar cuenta de lo que hace, de sus actividades económicas, de sus actividades comerciales, que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente del gobierno. El problema es el conflicto de intereses de su marido. A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles. Bueno, a mí me parece que esa petición de explicaciones por parte del señor Feijóo está muy justificada. Y luego ya, pues la opinión pública está dividida. Hay quien opina que hace bien el señor Feijóo en no cargar la mano contra Begoña Gómez, sino contra el presidente del gobierno, y hay quien creen que se equivoca y que lo que tendría que hacer es directamente ir contra la consorte de Pedro Sánchez. En todo caso, fíjense que aquí, si queremos mirar las cosas con cierta objetividad, tenemos dos cuestiones que creo que conviene separar. La primera: esta es una información periodística y además perfectamente documentada. No se trata de especular con nada, se trata sencillamente de reproducir las cartas con la firma de Begoña Gómez. Y cuando hablo de un medio de comunicación, hablo de un medio de comunicación independiente, como El Confidencial. No estamos hablando del Partido Popular. Por tanto, no es el Partido Popular quien pone en circulación esto que desde los aledaños del gobierno se califican insidias. Estamos frente a una información periodística.
un medio de comunicación cumpliendo con su obligación. Y luego tenemos una segunda parte, que es esta actitud personal, discutible, pero personal, por parte del presidente del Partido Popular, del señor Núñez Feijóo, de no cargar, a pesar de las apariencias, contra Begoña Gómez. Y sin embargo, fíjense, la respuesta del gobierno es omitir que la información procede de un medio de comunicación y cargar la mano contra el Partido Popular, que no quiere hacer sangre con Begoña Gómez, diciendo que lo que está haciendo el Partido Popular es infame. Escuchen al señor Bolaños. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto. Bien, insisto que no es el Partido Popular que publica esas informaciones e insisto en que el presidente del Partido Popular en este momento está marcando una línea que no quiere cruzar, que diferencia perfectamente lo que son las explicaciones del presidente del Gobierno y las que podría dar eventualmente la mujer que firma esas cartas de recomendación, que es la mujer del presidente del Gobierno. A pesar de lo cual, el señor Bolaños ha querido, digamos, acogerse a esta línea de defensa, que es la línea de atacar, que por otra parte es la que el Gobierno está siguiendo desde el momento en el que estalló el escándalo Koldo García, o el escándalo Ábalos, como ustedes quieran. Saben que desde ese momento se pusieron en marcha varias comisiones de investigación, en el Congreso y en el Senado. En el Congreso, con el apoyo entusiástico del Partido Socialista, que lo que quería era que se analizaran todas las posibles corruptelas que se podrían haber cometido en todas las administraciones públicas durante la pandemia, cuando se empezó a comprar material sanitario. Y la del Senado, naturalmente, impulsada por el Partido Popular, porque en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Bueno, pues hoy, ya saben que ayer se constituyó la del Congreso y antes de ayer la del Senado, es decir, que ya están las dos en marcha. Y hoy Bolaños lo que ha querido es marcar las diferencias entre una y otra. El Partido Socialista lo que quiere es que se haga la verdad en todas las comunidades autónomas. El Partido Popular, dice Bolaños, lo único que quiere es enredar y hacer ruido en el Senado. La comisión de investigación que ha impulsado el Partido Socialista en el Congreso es para conocer los procedimientos de contratación durante la pandemia en todas las administraciones públicas. Por el contrario, la comisión que ha creado la mayoría absoluta del PP en el Senado, esta únicamente tiene un enfoque, que es intentar ir contra el Partido Socialista y, por tanto, pues el Senado nuevamente utilizado por la mayoría absoluta del Partido Popular, no para esclarecer nada, sino simplemente para crear crispación, ruido y, en fin, un ambiente tóxico como el que pretende el Partido Popular que tengamos. Bueno, yo no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar en las comisiones de investigación. Tengo para mí que va a haber como una especie de competición entre el Congreso y el Senado a ver qué políticos comparecen por allí. Si el Congreso carga la mano contra el Partido Popular cargará la mano contra el Partido Socialista para empatar el partido en el Senado. Es un espectáculo que a mí particularmente no me gusta absolutamente nada, pero creo que es lo que va a ocurrir. Y sin embargo, fíjense, donde yo sí que tengo depositadas más esperanzas para que la verdad resplandezca, no es en lo que puedan determinar mayorías políticas que están, digamos, descontadas de antemano, porque ya sabemos cuáles son las aritméticas parlamentarias tanto en una Cámara como en la otra. A mí lo que me parece es que donde vamos a empezar a descubrir cosas interesantes es a medida que avance la investigación judicial. Y yo creo que a esa tesis se apunta también el señor Feijóo. El señor Feijóo no solo ha consentido, sino que ha alentado la creación de la comisión de investigación en el Senado. Pero hoy ha dejado bastante claro, por lo menos a mí me parece que ha dejado bastante claro en la entrevista con Susana Griso en Antena 3, que lo que él quiere es que avance la investigación judicial. Él cree, y así lo ha explicado, que conforme vayamos conociendo el avance de la investigación judicial, llegaremos a conclusiones bastante inequívocas. Veremos el volcado de los 23 móviles del señor Koldo y de todos los detenidos, con el señor Aldama, etcétera. Veremos todo esto y probablemente lleguemos a una conclusión, que la trama corrupta del Partido Socialista empezó antes de las mascarillas, continuó durante las mascarillas
y prosiguió posteriormente a las mascarillas. Bueno, eso ya es llegar muy lejos. Ya veremos si efectivamente llegamos a tener, hechos incontrovertibles que nos llevan a esas conclusiones que se malicia o no, o que yo qué sé, o que confía el señor Feijóo en que en algún momento lleguen a aparecer o lleguen a aflorar a la opinión pública. Mientras tanto, en esa partida de ping-pong que les decía antes entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre la Comisión del Congreso y la Comisión del Senado, hay también nombres propios que se están, repartiendo como si fueran pelotas en un partido de tenis. Si tú hablas de Begoña Gómez, yo hablo de Ayuso. Si tú hablas de Ayuso, yo hablo de Armengol. Si tú hablas de Armengol, yo hablo de Tellado. Y así vamos de oca en oca y tiro porque me toca. Y efectivamente hoy no es una excepción. Si queremos hacer una crónica de cómo se está viviendo esa partida de ping-pong o esa partida de tenis, tenemos que hablar, como no, de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué habla de Koldo García? ¿Qué habla de Begoña Gómez el Partido Popular? Pues el Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista, también otros miembros del Gobierno, en este caso Mónica García, que yo creo que todavía tiene una cierta añoranza del tiempo en que era la jefe de la oposición en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora es ministra de Sanidad. Pero cada vez que puede carga contra Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso va a ser citada, eso nosotros lo sabemos todos, para que declare en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Y ayer Isabel Díaz Ayuso hizo unas declaraciones diciendo que no le importaba nada que la citaran, que llegaría allí y que cantaría lo que tuviera que cantar. Y hoy esa frase a Mónica García le ha parecido especialmente inoportuna. Bueno, ayer escuché a la señora Ayuso decir, toda folclórica, ¿no? Y así un poco chulesca, ¿no? Voy a cantar lo más grande. Bueno, hasta ahora lo más grande han sido las mentiras, las contradicciones, también lo más grande han sido el piso que ella disfruta, también lo más grande han sido las comisiones que se han llevado las personas de su entorno. Bueno, insisto que es ministra de Sanidad, pero a mí me parece que no puede olvidar el rol que durante tanto tiempo ha ejercido como jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Y luego, a la hora de argumentar por qué tienen esa obsesión con Isabel Díaz Ayuso, hoy en la entrevista de Antena 3 le han preguntado a Feijóo. Y Feijóo ha repetido, ya no he querido que escuchen ustedes ese testimonio porque lo tenemos más que, almacenado en la memoria. Ha vuelto a decir, no hay absolutamente nada contra Isabel Díaz Ayuso, no hay ni siquiera un indicio, no tiene ningún sentido que estén cargando contra la presidenta de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, en el Partido Socialista y el Más Madrid no comparten ese criterio. Ayer ya empezaron a esgrimir, ya lo saben ustedes, un argumento diciendo, no, mire, aquí hay algo que tenemos que investigar. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Hoy lo ha explicado también de una manera castiza, pero la verdad es que se le entiende perfectamente bien Mónica García. La señora Ayuso resulta que multiplica por 20 el dinero que se le da al Grupo Quirón, el Grupo Quirón multiplica por 4 el dinero que se le da a la pareja de la señora Ayuso y la señora Ayuso disfruta de los bienes, de los Maseratis y de los pisos de su pareja. Bien, no deja de ser sorprendente, permítanme que ya me desahogue durante unos segundos y diga por qué se razona así en un caso y no se razona de manera análoga en el caso contrario. Habrá quien diga, oiga, pues lo que dice Mónica García puede tener una cierta lógica. Bueno, también podría tener una cierta lógica y decir, oiga, qué cosa más curiosa, qué triángulo más estupendo, saber que de repente una UT de empresas ayuda a hacer una cátedra en la universidad a la mujer del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno recomienda por carta a esa UT y el gobierno recompensa a esa UT con contratos públicos por importe superior a 15 millones de euros. ¿O no es el mismo razonamiento? Porque en un caso vale y en otro caso no vale. Yo, francamente, no soy capaz de entenderlo. Lo que dicen en el Partido Popular, para salir, digamos, de esta aparente contradicción, es que lo que hay es una fijación contra Isabel Díaz Ayuso. Y algo de eso puede haber, porque fíjense que ya no solo se trata de investigar al novio de Isabel Díaz Ayuso, es que ahora se ha abierto una denuncia, que además hoy se ha ampliado, porque al parecer, según informaciones periodísticas, me parece que en el diario.es, se contaba que la reforma del piso del novio de Isabel Díaz Ayuso, donde vive Isabel Díaz Ayuso, se hizo sin autorización municipal. Es decir, que se hizo incumpliendo la normativa municipal. Conozcamos datos.
Buenas tardes. El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Jaime Serret, deberá decidir ahora si admite a trámite la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid contra la Fiscalía por las filtraciones del caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El ICAM ha anunciado hoy que se personará como parte, presentando además una querella en los próximos días contra el autor desconocido de los hechos, sin perjuicio, dice, de ulteriores planteamientos de competencia objetiva por razón de la persona, es decir, eventual aforamiento, refiriéndose a la posible implicación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Recordamos que la Fiscalía de Madrid difundió el pasado mes un comunicado desvelando la negociación secreta entre Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y el fiscal del caso, Julián Salto. El propio fiscal general del Estado ordenó emitir el citado comunicado. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, debería haber evitado la filtración que afecta a la pareja de Ayuso, ya que es el máximo responsable en esta materia del Ministerio Público y se desconoce qué hizo exactamente, si es que lo hizo, para intentar evitarlo. Bueno, esto que acabamos de escuchar no es lo que yo quería que ustedes escucharan, porque si no, pues se van a hacer un lío. Esto es lo que hace el Colegio de Abogados de Madrid, uniéndose a una iniciativa que ha protagonizado el propio novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, la pareja del de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo que ha hecho ha sido querellarse contra el fiscal jefe de Madrid, que se llama Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, que se llama Julián Soto. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que ambos incurrieron en delitos de revelación de secretos al enviar una nota informativa a los medios de comunicación sobre el caso del presunto fraude fiscal por el cual está siendo investigado. Ya saben que el abogado de González Amador, el 2 de febrero, envió un correo electrónico a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que reconocía la comisión de 2 delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de los años 2020 y 2021. Y decía, reconozco que estos delitos los he cometido y lo que quiero es llegar a un acuerdo con la Hacienda para pagar la cantidad que adeudo, que eran 350.000 y pico, 350.951 euros. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese correo electrónico, la Fiscalía de Madrid, como ustedes saben, lo difunde públicamente en una nota informativa por orden del fiscal general del Estado, y esto es lo que ha motivado que el novio de Isabel Díaz Ayuso se querelle contra la Fiscalía, y lo que ha motivado también que el Colegio de Abogados, que es lo que nos contaba hace un instante nuestro compañero, se sumara, digamos, a esa iniciativa de carácter judicial. Bueno, esto por lo que hace referencia a la corrupción. Vamos a dejarlo aquí porque si no nos llevaría toda la mañana. Y luego está el otro asunto. Y el otro asunto también es digamos, la continuación del capítulo que se escribió ayer. Saben ustedes que Per Aragonés, el presidente del gobierno catalán, ayer formalizó públicamente la petición de un referéndum de autodeterminación en Cataluña de acuerdo al artículo 92 de la Constitución. Y que la respuesta inmediata del gobierno fue: no cabe en la Constitución, no pensamos hacerlo. Ya ayer dijo Per Aragonés: lo que diga el gobierno de entrada me importa poco, porque siempre el gobierno de entrada dice que no a cosas que finalmente termina accediendo, termina diciendo que sí. Y eso es lo que hoy ha vuelto a repetir Aragonés, pero además con una cierta chulería catalana, no sé si chulería es esa palabra, con una cierta tranquilidad catalana, como quien sabe que está diciendo algo que no es ningún disparate. Ante un no del gobierno español, más compromiso por mi parte, y vamos a continuar trabajando porque estoy convencido que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña, mañana será un sí, como lo ha sido la amnistía, como lo ha sido el traspaso de cercanías, como lo ha sido el traspaso del ingreso mínimo vital. Es curioso porque el gobierno ha querido salirse de este jardín de la manera más rápida y expeditiva posible. No verán ustedes grandes declaraciones sobre la cuestión. Es más, hoy solo he encontrado a Teresa Rivera hablando de la oferta de referéndum del señor Aragonés, y además en términos que tampoco son especialmente, digamos, claros. Ella no dice que ni que sí ni que no, porque ya ha dicho el gobierno que no. No quiero decir con esto que ya esté pensando en la posibilidad de que ese referéndum se vaya a celebrar. Pero fíjense, su reflexión no ha ido ni por la inconstitucionalidad, ni por la inviabilidad, ni por nada de nada. Ha ido diciendo, hombre, es que esta petición que hace Aragonés en este momento en el que nos encontramos no ayuda nada.
Yo creo que esa presentación de ayer no ayuda particularmente en el momento en el que estamos y me parece que bueno, tendremos que ir viendo qué es lo que ocurre en el debate electoral en Cataluña y tendremos que ir viendo qué propuestas y qué contrapropuestas surgen en ese debate público. Sí creo que no ayuda. Ya está, ya llegó. No ayuda. ¿No crean ustedes que ha sido categórica a la hora de desmentir la posibilidad de que eso pudiera seguir adelante? No quiero decir con eso, vuelvo a repetir, que no lo piense. Probablemente lo piensa. Lo que pasa es que ha dicho lo que ha dicho y a mí no me queda más remedio que contarles lo que ella ha dicho, no lo que ella piensa, que no deja de ser una presunción. Quien sí que ha dicho que es absolutamente inviable la propuesta del señor Aragonés ha sido Feijóo esta mañana en Antena 3. El referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, un referéndum para ir en contra de la Constitución, pues simplemente no cabe. Un referéndum en contra del artículo 2 de la Constitución que dice que España es una nación indisoluble, evidentemente no cabe. Pero lo sabemos todos los políticos, ¿no? Dos noticias más, antes de pasar al repaso de otras noticias destacadas del día. Hoy en el Senado se ha reprobado al ministro de la Presidencia, también ministro de Relaciones con las Cortes y también ministro de Justicia, don Félix Bolaños. Leticia Barquín. Buenas tardes. De esta forma, el Partido Popular hace valer su mayoría en la Cámara Alta y retira su confianza al ministro. Dicen que Félix Bolaños ha faltado el respeto institucional al Senado en la tramitación de la ley de amnistía y también denuncian que el ministro ha tenido una lamentable conducta después de la filtración que hizo el Gobierno del informe de la Comisión de Venecia. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Antonio Silván, ha tachado al ministro de Presidencia de soberbio y mediocre. Y señorías, con la reprobación aún nos quedamos cortos. Cesado debería estar ya si tuviéramos un presidente que creyera en la democracia. ¿Qué significa reprobar? No aprobar, dar por malo. Ahí lo tienen, Bolaños. Bolaños es el tercer ministro de Pedro Sánchez en ser reprobado por el Senado tras Dolores Delgado y Fernando Grande Marlaska. Bueno, y la otra cosa que quiero que conozcan es la suerte que está corriendo el que hasta hace poco fue presidente de la Federación Española de Fútbol, señor Rubiales. Saben que estaba fuera cuando se detuvo a algunas de las personas que colaboraban con él y cuando se produjo un registro domiciliario, él estaba en la República Dominicana. Y dijo, vuelvo el día 6 y me pondré a disposición de la justicia en cuanto vuelva. Bueno, no ha vuelto el día 6, ha adelantado el viaje al día de hoy, que es el día 3, y efectivamente cuando ha llegado la policía lo ha detenido, lo ha llevado ante el juez, no ha querido, no lo ha llevado ante el juez, lo han detenido, no ha querido declarar y lo han dejado en libertad hasta que el juez le tome declaración. Esto lo cuenta mucho mejor que yo Sergio Valentín. Buenas tardes. Luis Rubiales ha llegado hoy a España para sorpresa de muchos porque estaba previsto que regresara de Punta Cana este próximo sábado. Ha llegado en el día de hoy y varios agentes de la Guardia Civil han entrado al avión nada más aterrizar, le han invitado a subir a una furgoneta y ha declarado ante la Guardia Civil en el mismo aeropuerto para luego ser puesto en libertad. Le han notificado que está imputado y el sábado en Majadahonda va a ser el día y el lugar para la declaración ante la jueza. Un turista que ha coincidido con Luis Rubiales en el mismo avión. Estaba muy tranquilo, como nosotros. Para nosotros es una persona que viene de vacaciones. Muy bien. Ayer la UCO registró el alojamiento en donde estaba Luis Rubiales en la República Dominicana. Han incautado unos 6 o 7 teléfonos móviles, una cantidad llamativa para la investigación. Para la Guardia Civil, Luis Rubiales desvió casi 4 millones de euros de la Federación Española de Fútbol a una constructora, siempre era la misma, Gruconsa, que era luego la que le pagaba a una sociedad que gestionaba Nené, amigo de Luis Rubiales, con quien ha estado hasta el día de hoy en Punta Cana. Según la Guardia Civil, Rubiales habría recibido 530.000 euros en comisiones. De hecho, la Guardia Civil ha encontrado 320.000 euros en efectivo en 2 cajas escondidas en un hotel de Nené en Granada. Antes de regresar a España, Luis Rubiales ha dado una entrevista para La Sexta. Mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha dicho. Yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Luis Rubiales desmiente muchas noticias, pero no la que les estamos contando y por la que está siendo investigado. De hecho, el diario El Mundo informa que la Guardia Civil tiene pinchazos telefónicos amañando un concurso de la Federación. Habría 3 propuestas, pero 2 serían ficticias. Si sale, hay dinero para todo el mundo, habrían dicho textualmente. Lo llamativo de esta información es que este amaño se produjo hace un mes, ya sin Luis Rubiales en la Federación. Hay que recordar que este caso no tiene absolutamente nada que ver con el de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso. Por el beso no consentido y por coaccionar a la jugadora, la Fiscalía ya pidió 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales. Miércoles 3 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Qatar como última parada de su gira por Oriente Medio para analizar con varios líderes de la región la búsqueda de iniciativas para la paz en el conflicto entre Israel y Hamás. Hoy su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha pedido no adelantar acontecimientos sobre el eventual apoyo de España a que Palestina se convierta en Estado miembro de la ONU. Teresa Fernández, cuéntanos. Sí, son declaraciones que ha dado en su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas. Álvarez insiste en que España respalda a Palestina y que el presidente Pedro Sánchez ya comentó que su intención de reconocer a Palestina llegaría antes del mes de julio y por eso pide paciencia. El presidente ha sido muy claro, nosotros vamos a reconocer a Palestina como un Estado soberano, por lo tanto, un Estado soberano tiene su lugar entre todas las naciones y todos los Estados soberanos del planeta en las Naciones Unidas, pero no adelantemos acontecimientos, ese debate ya llegará. Y es que la autoridad palestina quiere que el Consejo de Seguridad de la ONU decida este mes sobre su estatus como miembro, porque actualmente Palestina es Estado observador, no miembro de pleno derecho de la ONU. Malta es el país que ostenta la presidencia rotatoria de este mes y tendría la intención de someterlo a debate este próximo 18 de abril. De cara a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, el partido de Santiago Abascal se refuerza fichando como número 6 de la lista de Vox por Barcelona a Julia Calvet, expresidenta de la Asociación Juvenil Xacabat, que lleva años luchando contra el independentismo en las universidades catalanas, informa Leticia Barquín. Julia Calvet, que ha ejercido como máximo responsable de esta entidad hasta el pasado mes de enero, siendo la más combativa con el independentismo, ocupará la 6ª plaza en la candidatura por Barcelona que lidera el secretario general y vicepresidente del partido, Ignacio Garriga, con lo que buscan así acercar al electorado joven. En redes sociales, Calvet ha agradecido al líder de Vox, Santiago Abascal, esta oportunidad para, dice textualmente, salvar Cataluña al tiempo que ha asemejado a los socialistas y separatistas con la decadencia, la inseguridad y el odio a España. En los últimos meses, Calvet ha participado en numerosas manifestaciones y actos contra las políticas de Pedro Sánchez, especialmente contra la ley de amnistía. Además, también ha denunciado el acoso que sufren los jóvenes catalanes por parte del separatismo. Y también hoy hemos sabido que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 6 personas, la mayoría antiguos miembros de ETA, como organizadores de 120 Ongi Etorri, actos de homenaje a presos de la banda celebrados entre 2016 y 2020. Les acusa de enaltecimiento del terrorismo y de un delito continuado de humillación a las víctimas y considera que Sortu está detrás de estos actos delictivos. Y más cosas, los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre de nacionalidad española que presuntamente ha acabado esta madrugada con la vida de su hijo de 5 años y ha dejado herida grave a la madre. Ha ocurrido en un domicilio de Belcaire de Empordà, en Gerona, y ambos presentan heridas de arma blanca. La principal hipótesis del crimen es un nuevo caso de violencia vicaria. En declaraciones a los medios, el alcalde de la localidad ha explicado que no constan denuncias previas en la familia. Estamos consternados como pueblo pequeño. Despertarnos con una noticia tan dolorosa como esta no es agradable y desde el ayuntamiento hemos activado una serie de protocolos para atender a la familia, gente directa, amigos y puertas abiertas para el asesoramiento de psicólogos. Para atendre'ls per assessorament de psicòlegs. Y en Madrid, un niño de 10 años ha sido interceptado cuando huía en tren hasta Ávila para escapar de las palizas que le propinaban sus progenitores, tanto a él como a su hermana mayor de 13 años. La Policía Nacional ha detenido a los padres por un presunto delito de malos tratos tras reconocer ellos mismos que empleaban castigos corporales como manera habitual de educar a sus hijos. Por ello se les ha retirado la custodia de los 2 menores. Tiene más datos María Chamorro. Una decisión que ha tomado el juez después de que uno de sus hijos huyera ayer de casa por el maltrato de sus padres y fuera localizado en Ávila. Su hermana corroboró la versión explicando que eran golpeados habitualmente cuando no se portaban bien con un cinturón, cables de cargador y otros objetos cotidianos. Además, el juez ha impuesto a los padres una orden de alejamiento sobre los menores que se encuentran en un centro de la ciudad.
Y seguro que ya lo saben, pero hoy comienza la campaña de la Renta 2023, con la que se espera superar las 23 millones de declaraciones. El periodo se va a alargar un día más de lo habitual, hasta el 1 de julio, y entre las novedades destacan la obligación de presentar la declaración para todos los autónomos y una mayor carga impositiva para los grandes capitales. Según ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, este año las previsiones indican que se va a ingresar más. El resultado de ingresar en línea también con el crecimiento de las declaraciones positivas experimentará un crecimiento, esperamos, del 12,2%, situándose en 18.908 millones de euros, y el resultado a devolver una pequeña disminución de 1,8%, situándose en la cifra total de 11.650 millones de euros. Terminamos en Taiwán, donde al menos 9 personas han muerto y más de 820 han resultado heridas por el mayor terremoto de los últimos 25 años en ese país. Un seísmo de 7,2 grados en la escala Richter que ha generado muchas réplicas posteriores, también de gran intensidad, que han provocado derrumbe de edificios, cortes de energía y deslizamientos de tierra. Más de un centenar de personas continúan aún atrapadas bajo los escombros. Verónica Jorro. Poco antes de las 8 de la mañana, hora local, la tierra ha comenzado a temblar en Taiwán. Un terremoto de magnitud 7,4, seguido de al menos 76 réplicas, se ha producido frente a la costa este, a 25 kilómetros al sur de Huailin, un condado muy turístico donde viven alrededor de 100.000 personas, y a 138 kilómetros de la capital, de Taipei. 7 personas han muerto en un túnel de una zona de senderismo. Además, al menos 127 permanecen atrapadas en túneles o edificios de Huailin, la ciudad donde se ha producido la mayoría de las sacudidas. El Centro Meteorológico de Taiwán, que había dado una alerta por tsunami, ha considerado que ya no existe el riesgo y ha levantado la misma. El temblor también se ha podido sentir en el archipiélago japonés de Okinawa, en Shanghái y en varias provincias de la costa sureste de China. Como dices, este terremoto ha sido el más fuerte que ha experimentado Taiwán en 25 años. En septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7,3 dejó más de 2.400 muertos y 11.000 heridos. En casa de Herrero, Es Radio.